Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Víctor 7 Gamers. Y en el vídeo de hoy, nunca mejor dicho, lo de 7, vamos a celebrar los 7000 suscriptores con un especial de toda mi colección de juegos de Dragon Ball. Así que nada, pues vamos a empezar. Lo hacemos evidentemente con el último juego que salió, en este caso en PlayStation 5, Dragon Ball Sparking Zero. Este de hecho, lo que no voy a enseñar son las ediciones coleccionistas, ¿vale? Porque es que muchas las tengo ahí metidas en el almacén y demás. Y sería una locura sacar eso de ahí, ¿vale? Lo que sí que se he puesto por aquí, pues algunas... Por ejemplo, ahí tenéis la figura coleccionista de este Sparking Zero, ¿vale? Ahí tenéis también la de Dragon Ball Fighter, y en fin. Lo que pasa es que las ediciones coleccionistas no las quiero sacar porque si no es una locura. Aún así es que con todo lo que hay aquí hay de sobra. Lo dicho, este es Sparking Zero, que tengo la edición coleccionista. Y esto pues nada, juegazo, juegazo. No sé si os pondré imágenes de todo porque poner imágenes de todo lo que hay aquí me llevaría un currazo increíble. Pero bueno, intentaré poner al menos de algunas. Así que nada, pues ahí tenemos Sparking Zero, que es como un Budokai Tenkaichi 4, por así decirlo, ¿no? Nos dieron por lo que pedíamos todo, lo que queríamos todo, pues ahí nos lo dieron. Luego en Nintendo Switch tengo este Super Dragon Ball Heroes World Mission, que bueno, pues esto básicamente es un juego de cartas, ¿vale? En fin, pues lo que es la recreativa que hay en Japón, que hay miles de estas cartas y tú las cartas las pones sobre un tablero, ¿vale? Interactivo, y bueno, pues luego esas cartas, ese personaje se ve en la pantalla para luchar con él. Aquí de hecho están muchas de esas cartas, ¿vale? Que son las que tenemos que ir coleccionando y tal, de esas cartas de personaje. Y ese es solo un juego de cartas, pero que lo que es el combate, vamos con nuestros personajes a combatir y demás contra los enemigos que haya. Juego muy divertido, ese Dragon Ball Heroes. Muchísimos personajes. Luego pasamos a PlayStation 4. Ahí tengo Dragon Ball Kakarot, Dragon Ball Z Kakarot. Este también tengo la edición coleccionista. Todo lo que veáis así con esto es porque es la coleccionista. Vale, ya sabéis que es la coleccionista, pues también tiene lo que es la portada europea. Vale, por eso por detrás no está... Aunque esto sí que tiene multidioma, pero bueno, lo que es el de estos no está en PAL España además. Precisamente por eso, porque es la coleccionista. Esta venía con un figurón de la coleccionista, ¿eh? Lo que pasa es que lo tengo metido en la vitrina y demás y no quería tocarlo porque está delicada la cosa. En fin, juegazo. Para todos los que sois amantes de Dragon Ball, del anime, pues este es el juego definitivo, ¿vale? Porque te explica toda la historia de principio a fin. Vamos viajando por toda la historia, de hecho es como un mundo abierto, por así decirlo. Y es increíble el juego, ¿eh? Es increíble, es definitivo, es que es el juego definitivo. Si queréis un juego de aventuras, por así decirlo, que no sea solo lucha, Dragon Ball Z Kakarot, ¿eh? Además con los DLCs, que te incluye DLCs de incluso alguno de Dragon Ball Orígenes, como es el final de Dragon Ball Orígenes, de ese torneo contra Piccolo, pues también te viene aquí, contra Corpetit, contra Corpetit. Luego pues también, ahora por ejemplo el último que ha salido es el de Daima, que pues viajamos, hacemos lo que es toda la serie de Daima, esos 20 capítulos, pues están metidos en el DLC, lo que pasa es que vienen dos partes, ahora ha salido solo la primera. Hay también un DLC del futuro de Gohan y Trunks, hay también un DLC del futuro de Bardock, en fin, creo que del GT había alguno también. Es espectacular, Dragon Ball Z Kakarot es un juegazo. Luego también en PlayStation 4 también tengo la coleccionista, de hecho la veis ahí, Dragon Ball Fighter Z. Esto para todos los que seáis amantes del género de la lucha. Este juego es de los mejores gráficamente, hecho por System Works, que son putos maestros en juegos de lucha. Gráficamente es un espectáculo, o sea, creo que no hay juego más espectacular que este de Dragon Ball en cuanto a luchas. Es increíble cómo se ve este juego, ¿vale? Así que para todos los que seáis fans del género, además que hay muchísimos personajes también y demás, este juego es un espectáculo bestial. O sea, Fighter Z es un espectáculo increíble. Luego por aquí, otro también en edición coleccionista, Dragon Ball Xenoverse 2. La segunda parte del Xenoverse, que bueno, pues pues tenía ahí un poquito... Sí que seguía parte de la historia, pero tenía cosas inventadas porque, por ejemplo, aquí creábamos nosotros a lo que sería nuestro héroe, nuestro guerrero, ¿vale? Pues aquí lo creábamos nosotros, le íbamos poniendo habilidades, había como minijuegos, había como un hub ahí, ¿vale? Como un lobby en el que nosotros pues viajábamos ahí en ese lobby pues para comprar cápsulas o comprar habilidades o trajes o ponerles trajes y cosas. Era un poco más distinto, pero en cuanto a contenido, este puede ser de los juegos que más contenido tenga. Es que de hecho,
Este juego, ¿cuánto hace que salió? Es que no sé cuánto hace, pero hace por lo menos 10 años que salió este juego. No sé si sale por aquí, 2013. 2013, hace 12 años que salió este juego. Y le acaban de meter contenido. Le acaban de meter los personajes de Daima. ¿Vale? O sea que es increíble la de personajes que hay aquí. Y la de contenido que tiene Xenoverse es infinito, es infinito. Cosa que por cierto no he comentado, pero tanto el Kakarot como el Fighter como el Xenoverse también tiene DLCs de la música original de la serie, Os podéis descargar la banda sonora, las canciones de la serie y ponerlas ahí mientras jugáis, Que eso también es un añadido espectacular, Luego por aquí pasamos a PS Vita. Tenemos un juego que no gustó mucho, que es este Dragon Ball Z Battle of Z, ¿vale? Y bueno, pues un juego que, oye, no está mal del todo, pero sí que es verdad que es un poco, no sé, es raro, es un juego raro, tanto gráficamente como jugablemente. Es un poco raro, pero oye, no está nada mal este Battle of Z. Este lo tengo partida doble, luego lo veremos también ahí. Pero lo quería en esta versión porque, coño, por tener una portátil y por jugarlo en la pantalla OLED de PS Vita, que se ve espectacular este juego. Se ve increíble este Battle of Z en PS Vita y lo quería tener también, Un juego también un poco al estilo Tenkaichi, por así decirlo. Luego pasamos a Nintendo 3DS, donde tenemos dos juegos. En este caso, pues por aquí tenemos el Extreme Butoden, que pues recuperaba un poco la esencia de esos Super Butoden de Super Nintendo, ¿vale? Esos juegos de lucha de la Super Nintendo. Pues cogió un poquito esa esencia de esos juegos, ¿vale? Y bueno, pues a ver, en cuanto a juegos es espectacular también. Y jugarlo esto en una 3DS con los 3D puestos, te da esa sensación de profundidad en el combate y demás, que mola un montón, mola un montón. Este creo que era un tag team, no sé si recuerdo si era tag team este juego. No sé si en el combate podías usar a más de un personaje, en plan cuando se muere o está a punto de morir, cambiarlo y que salga otra escena. No sé si era de ese tipo de juegos. Creo recordar que sí, es que no sé por qué, creo recordar que sí. Pero no lo sé seguro. Pero aún así es un juego muy guapo, Extreme Butoden, un juego muy guapo. Y luego por otra parte, también en 3DS teníamos algo totalmente distinto a esto, que era Dragon Ball Fusion. Yo aquí tengo lo que es la edición Steelbook, ¿vale? Ahí lo veis. Y bueno, pues también un juego muy distinto, un juego como más de aventuras y tal. Pero aquí lo que molaba es que podías fusionar a todos los personajes. Da igual aquí de hecho veis Goku fusionado con Broly. Podías fusionar a cualquier personaje que os apeteciera. Y de hecho veis más fusiones por ahí de fondo. Y era la esencia de este juego, ¿no? La creatividad y pues eso, ¿no? El coger personajes y fusionarlos ahí a ver qué salía, a ver qué habilidades tenían cada uno. En fin, era un poco loco Fusion, pero es un juego de rol muy, muy guapo, Muy guapo ese Dragon Ball Fusions. Luego pasamos a Xbox 360. Por un lado, que ya acabamos de ver, ¿vale? Battle of Z, en la versión de 360. Creo que es el único... No, aquí tengo otro también de Xbox, pero bueno, la mayoría son en PlayStation. Todo lo que tengo es en PlayStation. Pero bueno, esto pues, mira, igual que en PS Vita quería tener un juego en portátil para ver la OLED, pues aquí lo quería para, pues no sé, pues para ver cómo era en Xbox un juego de Dragon Ball, ya que todos los tengo en Play 3. Y bueno, pues eso, es el mismo juego que en PS Vita. Y por otra parte, algo muy distinto, algo muy bizarro, muy loco, que es este Dragon Ball Z para Kinect. Me encanta esto que te ponga para Kinect. La verdad, mola un montón. Esto, pues evidentemente, si no tenéis el Kinect, pues no lo podréis jugar, pues es un juego que se necesita. Y es pues un juego, pues un poco pues, para mostrarte, era como una especie de demo técnica, ¿vale? Pues del Kinect. Y era pues eso, pues un juego en el que tú te ponías pues ahí a hacer por lo que eran los kames y tal en el juego. Un poco te metías tú como siendo tú el superhéroe, como siendo tu Goku o otro personaje. Pero era un juego muy, muy regulero. Es un juego muy regulero, Dragon Ball Z para Kinect. Es un juego regulero, pero oye, ahí está. Pasamos ahora a PlayStation 3, donde aquí tengo creo que todos los que salieron. Vamos a ir a ver cómo lo hacemos esto. Mira, voy a enseñar primero este de aquí. Por un lado tenemos el Xenoverse, ¿vale? Esta era la primera parte del Xenoverse. Este tiene menos contenido que el 2, pues es que ya digo, que el 2 es una locura, es un sinsentido. Esto vamos a echarlo un poquito para allí. De hecho lo voy a sacar de aquí, porque es que ahora viene todo lo de Play 3 y no me va a caber. Lo dicho, a ver, es un juego divertido, es un juego muy como el Xenoverse. Tiene un modo historia en el que hay viajes en el tiempo.
Bueno, en fin, pues hay personajes, por así decirlo, inventados, porque aquí también nos creamos a tu propio personaje, de hecho ahí lo veis. Crea tu propio guerrero. Y pues también, ¿no? Pues un juego en el que pues con nuestro personaje vamos a salvar pues lo que sería el mundo, pues eso, a través de viajes en el futuro y demás. Un poco loco. El primero que salió, que es este Dragon Ball Z Burst Limit, este fue un poco bajonazo, porque claro, veníamos de Play 2, del Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, que nos incluía ahí a 180 personajes, nos incluía de todo, claro, luego nos salió este primero en Play 3, y esto no traía ni la saga de Buu, era solo la saga de Freezer y de Célula, y fue un poco bajona. Sí que es verdad que gráficamente se notaba el salto, porque gráficamente se notaba, esto era mucho más espectacular que en Play 2, al menos a mí me dio esa sensación, o sea, cuando lo jugué dije, Dios, esto no se puede hacer mejor. Me equivoqué claramente, se puede hacer mejor, ¿vale? El tiempo me ha quitado la razón, por suerte, pero oye, aún así Dragon Ball Z Burst Limit es un juegazo, aunque claro, es que es eso, es que solo es la saga de Freezer y de Célula, solo llega hasta Célula. Un poco bajona, pero aún así un buen juego de peleas. Luego nos salió este recopilatorio que también fue un poco chof, es el recopilatorio de Dragon Ball Z Budokai HD Collection, que aquí pues nos incluía el Budokai y el Budokai 3. Y dices tú, ¿por qué? ¿Por qué no me puedes meter aquí el Tenkaichi o algo? No sé, o sea, ¿por qué el 1 y el 3? ¿No me pones el 1, el 2 y el 3? ¿O el 2 y el 3? No sé, fue un poco raro. Sí que es verdad que el Budokai 3 es un juegazo, el Budokai 3 es un juegazo. De hecho ya tenía esa parte de mundo abierto en la que íbamos volando por el mapa, íbamos a diferentes zonas del juego y demás. El primero, pues eso, es un juego más cortito, creo que no llega ni a 20 personajes lo que hay. Ese era el juego este que movíamos por fichas en tablero y demás. Pero bueno, a ver, es un juego, pues eso. A ver, está bien para la época, pero se queda muy atrás. Y un juego que en su día nos estafó, ¿eh? Luego lo veremos y en su día nos estafó ese juego, ¿eh? Y luego, pues eso, el Budokai 3, que era un gran juego, un gran juego. Así que bueno, con este recopilatorio un poco raro, pero oye, ahí con el HD, pues para jugarlo mejor que en Play 2 y además que le metían trofeos. Luego vamos a ir por otro lado. Mira, lo vamos a hacer con este de aquí. Con el Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi, juego regulero, un juego que no acabo de convencer, aunque a mí me gusta también. Es un poco lo que luego fue la esencia del Battle of Z, pues es un poco ese estilo de juego, ¿vale? Este Ultimate Tenkaichi. También muchos personajes, pues sigue la historia también, tal cual es en el juego. La portada me parece espectacular, la de este Ultimate Tenkaichi me parece espectacular, ¿eh? Y eso, pues recopila un poco por lo que es la esencia de los Tenkaichi, pero no llega al nivel, ni mucho menos. Luego por aquí tenemos, esto lo voy a enseñar juntos, tengo el Dragon Ball Raging Blast, espera, perdón, que os voy a enseñar al revés, ahora sí. Tengo la versión normal como la Steelbook, ¿vale? Lo enseño juntos. Más que nada porque esta edición la compré un poquito más tarde, esto lo compré de salida, ¿vale? Este Raging Blast, que bueno, estos eran pues un poco... Seguían la historia del personaje, más que la historia de la serie, ¿vale? Por aquí os voy a enseñar lo que es la Steelbook, porque me parece impresionante esta puta Steelbook, ¿vale? Y vemos a Goku, por la otra parte a Broly, con ese efecto así como metalizado. Me parece un putísimo arte esta Steelbook, es una brutalidad. Y esto, pues bueno, pues ahí veis, ¿vale? Viene con el juego y detrás con el soundtrack de la serie. Bueno, de la serie no, perdón, del juego. Y luego pues aquí viene con un pequeño artbook, con aquí pues algunas imágenes del diseño de los protagonistas, ahí vemos algunos de los protagonistas, en fin, pues aquí el cómo se hizo, ¿no? En fin, pues un poco todo, ¿no? Mola mucho este tipo de artbooks en estas ediciones. Y bueno, pues eso, pues esto más que nada seguía la historia de los protagonistas, ¿vale? De cada uno de ellos, pues escogías a Goku y te salía ahí como un árbol en el que sigue la historia pues de Goku, ¿no? Todo lo que le pasa solo a Goku, te salta de un combate a otro, ¿vale? Solo lo que le pasa a Goku, ¿no? Digamos, no te sigue la saga, sino solo los combates en los que está Goku. Y bueno, pues ahí estaba, son juegos curiosos. Y luego por otra parte salió el Raging Blast 2, que bueno, pues aquí tenemos también la edición normal y la Limited Edition, que en este caso en vez de Steelbook, pues tenía lo que era esta un poco fumadilla. Que esto, abriéndolo por aquí, no sé si era por aquí, ¿verdad? Abriéndolo por aquí, pues se abre como un desplegable, ¿vale? Es como un troquelado ahí lo veis, como un troquelado de Célula y Gohan en el torneo, ¿vale? En el Cell Game, ¿vale? Ahí lo veis.
Y bueno, y luego aquí pues te incluía lo que es el juego normal, ¿vale? Lo que es el juego este de aquí, pues bueno, te lo incluía, pero bueno, esta es la versión normal y esto pues la versión de la edición coleccionista. Que este, por cierto, tengo que decir, lo bueno de este juego es que es lo que el atractivo que tiene este juego es que te incluye la película de Hachiback, ¿vale? De la película que no llegó aquí a España, se quedó solo en Japón. Esa película de los guerreros, ¿vale? De Hachiback y tal, pues aquí está incluida la película, aquí la podéis ver. O sea que es un añadido que tenía el juego, que bueno, lo metieron ahí pues un poco como aliciente, ¿no? Porque lo que es el juego pues sigue mucho lo que es la historia del Raging Blast 2, del Raging Blast 1, perdón. Pues es muy continuista también, ¿vale? El mismo árbol así como que te va desglosando la historia de cada personaje y demás. Y bueno, pues esto es la colección de Dragon Ball en PlayStation 3. Vamos a pasar ahora a lo que sería... ¿Qué vendría ahora? PlayStation 2, ¿no? Wii. Mira, voy a enseñar primero lo que tengo de Wii, que tengo un par de jueguecitos, y luego lo metemos con Play 2, que hay una barbaridad, hay como 15 juegos de Play 2. Por un lado tenemos lo que es Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2, ¿vale? Que esto pues bueno, es como el de Play 2, es el mismo juego. Lo único que aquí pues trae, pues aparte de tener, como veis aquí, el control de movimiento, ¿vale? Con el Wii Mode y demás, pues vamos, por ejemplo, aquí hacemos el Kame y tal. Si queréis se puede jugar con el mando Pro de la Wii, lo podéis jugar como un juego normal, ¿vale? Pero bueno, yo que sé, el Wii Mode pues tiene su gracia, y de hecho lo veis, ¿vale? Con el mando normal también se puede jugar. Y lo que iba a decir, la diferencia de este juego con el de Play 2 es que aquí trae personajes exclusivos. Hay 5 personajes exclusivos en este juego que no salen en el juego de Play 2. Y oye, pues es también un aliciente, ¿no? De hecho son personajes desbloqueables que tienes que ir desbloqueando, pues ir haciendo combates y historia y demás y los vas desbloqueando. Así que es un buen añadido para tener. Por eso lo tengo ese juego en Play 2. Y luego por otra parte, este sí que es exclusivo de Wii, que es este Dragon Ball Revenge of King Piccolo. Y esto pues básicamente es un beat'em up. Esto es un beat'em up de Dragon Ball, un juego súper divertido. A mí me gusta muchísimo este juego. Y es eso, este te sigue lo que es la trama de Dragon Ball Orígenes, ¿vale? De Dragon Ball de cuando Goku es pequeño hasta el combate del torneo final. Pues te va guiando un poco a través de toda la historia, ¿no? De la Red Ribbon hasta llegar a King Piccolo, en fin, por lo que es el torneo con Ten Shin Han. Te va siguiendo un poco toda la historia. Todo a través, como digo, de varios niveles, a través de, pues eso, de un beat'em up. De un beat'em up, básicamente. Un beat'em up muy divertido, pero que, como ya sabéis, los beat'em up, pues hay personajes que se repiten hasta la saciedad y no paran de spawnear personajes y demás. Tiene también sus coleccionables y tal, como buen beat'em up. Y oye, es un juego, a mí me gusta, a mí me parece un juego divertido, o sea, Dragon Ball Revenge of King Piccolo. Vamos a pasar ahora a PlayStation 2. Os voy a enseñar primero lo que son ediciones que tengo de América y Japón, ¿vale? Por un lado tengo aquí este Dragon Ball Z Budokai, y esto pues nada, esto lo pillé por eso, porque por el arte de la portada, que es distinto y demás, portada muy americana, porque ya veis que los dibujos son un poco raros, y es que es por la edición americana, esta edición Greatest Hits. Y bueno, pues esto básicamente es el Budokai 1, el primero que salió en Play 2, pero en versión americana, ¿vale? Así que bueno, pues ahí lo tengo más que nada por eso, por la portada, por curiosidad y porque eso me salió regalado. Y luego por aquí tengo los que son los japoneses. Por aquí tenemos el Budokai 1, este de ahí, ¿vale? El Budokai 1, en este portado que tienen en Japón, ¿vale? Aquí lo tenemos. Otra portada increíble, y por lo que me gusta es por los manuales que trae. Fijaos en este puto manual, ¿eh? Está hecho pues como lo que eran los mangas, la serie blanca de Japón, los tomos de serie manga, pues así están hechos estos manuales, ¿eh? Esto es putísimo arte, ¿eh? Y fijaos en el disco de juego, que impresionante, ¿eh? Impresionante, tío. Este Budokai 1, ¿vale? De la versión japonesa. También tengo el Budokai 2, también versión japonesa, ya veis, 100 yenes, ¿eh? 100 yenes, tío. Estos son como 40 céntimos, algo así, tío. 40 céntimos de euro, algo así. Nada, esto es que es un regalo, tío. El manual, aquí lo veis, es imitación a lo que sería la edición Ultimate, la edición Kanzenban de los tomos de Dragon Ball, ¿vale? Los manuales son increíbles, tío. Y bueno, pues recopila un poco pues lo que es eso. Ahí tenemos también el disco, que es impresionante. Y nada, pues esto es el Budokai 2, básicamente.
Por otra parte también tengo el Budokai 3, ¿vale? Aquí lo tenemos. También aquí con otro pedazo de manual, ahí veis el dragón de una estrella. Aquí tenemos el disco, también impresionante el disco. Cómo se curraba la serigrafía de los discos, eran increíbles, tío. Y lo dicho, pues este es, pues eso, como un mundo abierto en el que vas viajando y tal. Muy guapo. Y por último, en la versión japonesa tengo lo que sería el Budokai Tenkaichi 2. Ahí se llamó Sparking Neo, ¿vale? Ya sabéis que luego aquí, pues, bien hecho, han traído la traducción porque lo de Budokai Tenkaichi era algo de aquí, allí se llamaban Sparking. Y bueno, pues ahora por fin han traído Sparking 0, que es el último que ha salido, que aquí, pues bueno, por no llamarlo, mucha gente lo pedía, que se llamase Budokai Tenkaichi 4, pero en Japón dijeron, dejad de gilipolleces, el juego tiene que salir con el nombre original. Bien hecho, me parece. Y bueno, pues eso, pues esto es la edición japonesa, que esto lo pillé también en un lote, ¿vale? Y veis también el disco. Todos tienen como esa serigrafía naranja, azul y naranja, y mola un montón. Y esto, por lo dicho, esto me venía también incluido en el lote que pillé, así que, oye, pues ya que venía, pues ahí lo tengo. Portadón, portadón. Así que vamos a pasar ahora a PlayStation 2, lo que sería los europeos, ¿vale? Que los tengo. Yo todos los juegos, sí que no soy exquisito para España, pero los juegos de Dragon Ball los quiero en PAL España, a no ser que sea la edición coleccionista que te viene en la versión europea, pero si no, los quiero en PAL España. Vamos a empezar. Lo hacemos con Budokai 1, ¿vale? De Play 2, como veis ahí. Este fue el primer juego de Budokai. Esto fue bastante revolucionario porque aquí ya nos metieron el 3D en combate y demás. Y lo que os comentaba, aquí nos estafaron y nos engañaron a todos de mala manera, porque en la portada salen personajes que no salen en el juego. Y es que es inexplicable. Aquí, por ejemplo, te meten al Gran Saiyaman, al Gran Guerrero Alben, te lo meten aquí y este personaje no sale en el juego. Por aquí te meten a Spupovich y no sale en el juego, y decías tú, pero ¿cómo me puedes, o sea, cómo coño me puedes poner personajes en la portada que no salen en el juego, tío? Mira que hay personajes de Dragon Ball, pues nada, te meten aquí. Aquí, por ejemplo, también te metían a Dabra, que no sale en el juego, te metían a Babidi, que no sale en el juego, aquí otra vez el Gran Saiyaman, el Gran Guerrero Alben, que no sale en el juego, y creo recordar que Majin Vegeta tampoco sale. Sí que sale Vegeta o Vegeta, pero el Majin creo que no sale en el juego. O sea, era un despropósito, tío. No sé quién hizo esto, pero de verdad, un puto despropósito. Y en fin, pues eso, esto era un juego de tablero, un juego en el que ibas moviendo tu ficha por un tablero y bueno, pues si caías en la casilla en la que había una cápsula, pues te tocaba un ítem al azar. Si caías en la de un enemigo, pues tenías que hacer un combate y así pues hasta llegar a lo que sería el boss de ese tablero, ¿no? Y pelear con él. Ya os podéis imaginar, pues Raditz, Nappa, Vegeta, Freezer, en fin. Luego los de las fuerzas especiales de Freezer, cada uno con... Pues, en fin, pues cada uno en su tablero y demás. Por otro lado teníamos el Budokai 2, portadón. Esto es un portadón increíble. Y también pues recopilaba un poco lo que era la esencia. Otra vez te metían aquí a Babidi. En este no sé si salía Dabra, en este no recuerdo. Babidi no salía. Y otra vez te lo ponen ahí, tío, que decías tú, pero ¿por qué me ponen personajes que no salen? En fin, no lo sé. Pero bueno, lo dicho, este es un portadón y una contraportada increíble. Este metía en el efecto de profundidad. Como te metían un puñetazo, salías como en profundidad hacia otro escenario. Era increíble, era increíble. Y lo dicho, pues también un juego que era muy continuista al primero, también por tablero, pero bueno, te incluía más personajes y demás. Tenía el añadido de que era mejor que el primero a pesar de ser continuista. Aquí llegó la revolución en este Budokai 3, ¿vale? Aquí lo tenemos. Por cierto, tengo que comentar, si me acuerdo dejaré por aquí arriba un enlace, porque de los juegos de Play 2 ya hice un especial, un análisis de cada juego, que fue un vídeo que me llevó una faena increíble. Y os dejaré por aquí el enlace, ¿vale? Para que lo veáis. Y lo dicho, pues este Budokai 3 que era revolucionario, que ya no teníamos tablero, teníamos como una especie de mundo abierto por el que íbamos volando y viajando y pues eso, a visitar diferentes zonas y demás. Un montón de personajes desbloqueables que íbamos desbloqueando en la aventura. Tenemos que hacer ciertas partes de ciertos eventos en cierto orden y demás para luego ir a la tienda de personajes desbloqueables y desbloquearlo, ¿vale? Creo que la tienda la llevaba Kaito, si no recuerdo mal, y él pues te desbloqueaba pues habilidades, personajes y demás, y habían un montón, ¿eh? Luego de ahí dábamos el salto ya a los Budokai Tenkaichi, ¿vale? Que estos Budokai Tenkaichi, este primero, tenía la curiosidad de que había combates en los que no tenías que ganar. O sea, era algo muy curioso, porque digamos que querían hacer muy fiel lo que era la serie, ¿no?
Y por ejemplo, había combates, por ejemplo, yo que sé, uno que os recuerdo ahora. Goku en tercer nivel contra Buu, ¿vale? El Buu gordo. Ya sabéis que ese combate Goku no lo gana. Pues aquí, por ejemplo, lo que tenías que hacer era defenderte. Y era, a ver, entiendo que lo quisieran hacer igual que en la serie, pero se hacía, algunos combates se hacían ciertamente aburridos. Porque ese, por ejemplo, a lo mejor tenías 90 segundos en los que no podías pelear, porque aunque le quitaras toda la barra de vida, Buu no moría. Y lo que tenías que pasar es que no murieses tú, que no te matase a ti, porque si no perdías tenías que volver a hacer el combate. Era algo ciertamente curioso, la verdad. Algo muy curioso, ese Budokai Tenkaichi. Y como digo, tenía esos combates que entiendo que los quisieran hacer por hacerlo fidedigno al juego, a la serie, pero eran en ciertos casos aburridos. Por aquí tenemos el Budokai Tenkaichi 2, que este es mi Budokai favorito, a pesar de que el 3 tiene más personajes y demás. Para mí el 2 es que es mi juego favorito, tío. Es que me encanta este juego, me flipa este juego, no sé las veces que me lo he pasado. También un montón de personajes desbloqueables, en fin, un montón de cosas. Aquí de hecho sí que creo que, sí, aquí todos los que aparecen salen, porque es que en este juego hay como 130 personajes o algo así, es una barbaridad. Luego llegaría el Budokai Tenkaichi 3, que es igual que este, pero mejor. Pero no sé, tío, a mí es que me gusta el 2. A mí es que el 2 tiene algo, no sé qué tiene, no sé qué es, pero me gusta más. Me gusta más. Y luego llegábamos al Budokai Tenkaichi 3, que yo lo tengo en esta edición coleccionista, que aquí pues viene con un libro de arte, un póster con todos los personajes. Quiero recordar que eran 168 o 169, algo así. Y bueno, pues también, como todos, ¿no? Tú vas siguiendo la serie, paso a paso, los combates. Aquí tanto en el 2 como en este 3 ya habían quitado lo de tener que defenderte en combates, ¿vale? Simplemente pues luchabas, le tenías que ganar y fuera. Luego ya cuando acababa el combate, pues sí que te explicaba lo que pasaba en la historia, ¿no? Aunque por ejemplo, volviendo al mismo combate, aunque con Goku en tercer nivel derrotases a Buu, luego después del combate había una escena o había algo que te explicaba pues como que Buu al final acaba derrotando a Goku o lo que pasase en la serie. Pero ya no tenías esos combates a la defensiva que es que realmente no tenían mucho sentido. Luego pasábamos a este Dragon Ball Z Infinite World, ¿vale? Que bueno, pues este era también... Traía como minijuegos, era un juego que traía como minijuegos. Ahí vemos, por ejemplo, cuando íbamos jugando Goku por el camino de la serpiente, que tenemos que ir pues, recogiendo ítems y demás, y tenemos como un cierto tiempo para llegar. Y bueno, pues te incluye algunos minijuegos, también te incluye ahí personajes de Dragon Ball GT con sus transformaciones y demás. Creo que no llega a lo que era los Budokai Tenkaichi, porque es que creo que el Budokai Tenkaichi, hasta que salió Kakarot, era el juego definitivo. Pero bueno, tenía eso, tenía como otra parte de contenido, tenía otra gracia que le hacía pues un juego un poco más disfrutable en otro sentido. Luego pasábamos a Super Dragon Ball Z, que esto pues básicamente es un Street Fighter de Dragon Ball. Aquí teníamos poquitos personajes, muy poquitos, no sé si llegaban a 10 o 12 o algo así, eran muy poquitos. Pero bueno, lo que molaba es que gráficamente a mí me flipa cómo se ve este juego. De hecho ahí veis alguna imagen de Majin Vegeta y demás. De este igual sí que os pongo imágenes. Porque este juego es que se veía muy bonito, tío, es que se veía muy guapo. Y además, pues eso, tenías un montón de habilidades con los personajes. Era pues básicamente un Street Fighter, es un Street Fighter pero de Dragon Ball. Básicamente, ¿vale? Y luego pasábamos a esto, que esto no salió en Europa, se quedó solo en América. Y bueno, yo lo compré pues a través de internet, que es este de Dragon Ball Z Sagas. Que este podemos decir que es un poco morralla. Aunque tiene su encanto también. Esto es como una especie de mundo abierto, ¿vale? En que vamos pues avanzando en la historia, pero por mundo abierto, una especie también como de beat 'em up, por así decirlo. Pero es todo... es que es morralla este juego, tío. La jugabilidad y todo es como muy... no sé cómo explicarlo, pero es como muy tosca, muy rara. Es muy raro este juego. La verdad es que Dragon Ball Z Sagas es un juego bastante raro. Lo bueno que tenía es que es cooperativo local. Podéis jugar dos personas en la consola con en el juego. Y ya digo, es como una especie de beat'em up, pero es que es raro. Es que es un juego raro, tío. Es un juego raro ese Dragon Ball Z Sagas. Y con esto pues acabamos lo de Play 2, que ya veis todo lo que hay de Play 2, Ya veis todo lo que hay. Pasamos ahora a portátiles. Lo hacemos con PSP, por ejemplo, ya que lo tengo aquí. Y lo hacemos con Dragon Ball Z Shin Budokai, que este juego me flipó. Es un juego que, hostia, es que me acuerdo cuando me lo regalaron, en el mismo día me lo pasé. Es que me puse a jugar y me lo pasé el mismo día. Es un juego cortito, durará unas 4 horas, 4 o 6 horas o algo así. Lo que es la historia principal. Luego hay pues diferentes desbloqueables y retos y demás.
Pero lo que es la historia principal, y tío, lo que me molaba es que este juego está basado en la película de Fusion. En la película de Fusión, tío, con Janemba, que es uno de mis enemigos preferidos en cuanto a diseño de Dragon Ball. Me flipa el diseño de Janemba. Y bueno, pues eso es un juego que en su día me flipó muchísimo, el Shin Budokai. Me dio durísimo, tío, me dio durísimo. Luego venía la segunda parte, que es este Dragon Ball Shin Budokai 2. Este se centra más en la historia de Gohan y Trunks en el futuro, ¿vale? Algo que mola un montón. Pero bueno, aquí sí que es un poco más historia más dispersa, pero se centra mucho en lo que es ese futuro de Gohan y Trunks, ¿vale? Y bueno, pues también gráficamente muy continuista el primero. Este ya me pilló no con tanta euforia como el primero, pero aún así es un juego que es muy divertido. Y luego pasamos pues a este Tenkaichi Tag Team, que esto pues básicamente es eso, es un Tenkaichi, pero con el añadido de que tenemos varios personajes, creo que eran, no sé si eran 2 o 3 por combate, y bueno, pues eso, eran combates de, ya digo, no sé si lo pone aquí, es que ahora no recuerdo si era 2 contra 2 o 3 contra 3, ah mira, coño, si lo pone aquí, 2 contra 2, ¿vale? O sea, cogían 2 personajes contra 2 de la máquina, y bueno, pues es ir haciendo pues combates al estilo Tenkaichi, pero con ese añadido de que no es 1 contra 1, sino 2 contra 2. ¿Vale? Y también te incluía un montón de personajes no sé si te incluía como 60 o 70 personajes, algo. Venían un montón. Y oye, pues un buen juego también para PSP. Luego pasábamos a Nintendo DS, aquí tenemos también un montón de personajes, un montón de juegazos, hay un juegazo aquí infravalorado que te cagas. Por un lado tenemos este Dragon Ball Z Super Sonic Warriors 2, ¿vale? Que esto pues era pues también un poco lo que sería pues un Super Butoden, juegos así de Street Fighter, juegos de 1 contra 1, ¿vale? Bueno, de 1 contra 1 no, este creo que era Tag Team. Es que ya hay tantos que me lío, tío. Este juraría que era Tag Team, porque yo recuerdo que aquí escogía más de un personaje por combate. Este sí que creo que puede ser que fuera 3 contra 3. No sé si lo pone... Ah, de hecho lo pone aquí. 3 contra 3, sí. Es que este lo recuerdo. Este recuerdo que escogía más de un personaje por combate. Y los combates eran muy divertidos, Eran muy divertidos. Ese Super Sonic Warriors 2. Luego, por otro lado, tenemos el Dragon Ball Origins. Juego muy divertido. Juego muy de aventura. Muy lo que era Dragon Ball Origins. Lo que era Dragon Ball Origins. Es un juego muy de aventura. Juego por el que movíamos a Goku con el Stylus, con el lápiz de la Nintendo DS, pues movíamos al personaje, ¿vale? Con él lo íbamos guiando. Y bueno, pues era, pues eso, pues como una especie de beat'em up, en vista cenital, por así decirlo. No llega a ser cenital, pero bueno, 3/4, por así decirlo. Y molaba eso, molaba que te recopilaba todo lo que era la aventura de Orígenes. Este creo que llegaba hasta el primer torneo, si no recuerdo mal. Creo que llegaba hasta el primer torneo. Y luego está el Origins 2, que es toda la Red Ribbon. ¿Vale? Ese me falta, ese lo tengo que hacerme con él, tengo que hacerme con ese juego, tío. Lo que pasa es que está bastante disparado de precio. Pero tengo que hacerme con el Origins 2, que era la segunda parte de Orígenes, era todo lo que era la saga Red Ribbon, la cinta vermella, todo eso. Y este primero, pues hay un juego de aventura muy divertido. Y luego, este JRPG, hay un JRPG en Nintendo DS desconocido, yo diría, porque oigo muy poco hablar a la gente de este auténtico juegazo, que es Dragon Ball Z Attack of the Saiyans. Esto es un juegardo, pero juegardo, Difícil, porque es muy difícil, incluso cualquier combate básico es difícil, tío, pero mola un montón, mola muchísimo. Y como digo, esto es un JRPG, esto pues recoge un poco lo que era la esencia de los juegos de Super Nintendo, que después veremos alguno de ellos, que se quedaban exclusivamente en Japón y eran JRPGs. Juegos pues como puede ser por ejemplo un Final Fantasy o un Chrono Trigger, juegos de estos en los que sales como en un mapa mundi, y con el personaje pues con tu party de personajes, ¿vale? Pues aquí podías hacer tus personajes como tú quisieras, pues vas avanzando en la historia, recoge lo que es toda la historia del Z. Quiero recordar que llegaba hasta Freezer, creo que aquí no aparecía Célula, o sí que aparece, es que ahora no recuerdo. No sé por qué me suena que es hasta Freezer, o se quedaba justo cuando empezaba Freezer, ya no lo recuerdo. Pero aún así esto era espectacular. Creo que este acaba cuando la batalla de Vegeta y Nappa. Creo recordar que acaba ahí. De ahí el nombre de Attack of the Saiyans, porque es cuando llegan Nappa y Vegeta a la Tierra. Pero hasta que llegan ahí, pues la historia es un juego larguísimo, es un juego larguísimo. Y bueno, pues te recopila un poco pues toda la historia, ¿no? De ese inicio de Dragon Ball Z.
Pero lo dicho, es un juegazo este juego de rol. Y es eso, le vas poniendo habilidades al personaje, o suben de nivel, vas mejorando las habilidades, las armaduras, le vas poniendo protección, le vas poniendo habilidades. En fin, vas mejorando un poco lo que son los personajes al más puro estilo JRPG. Es un juegazo. Luego vamos a pasar a... Saltamos ya. Saltamos para abajo en descenso. Vamos a saltar ahora. ¿Qué vendría ahora? PlayStation 1, ¿no? Nos vendría PlayStation 1 ahora, sí. Y aquí, pues bueno, tengo 3 jueguecitos de PlayStation 1. Muchos diréis, 3 y solo salieron 2 aquí en... Bueno, porque tengo uno que no salió en España también. Vale, por un lado, este Dragon Ball Z Ultimate Battle 22, que en verdad es Ultimate Battle 27, porque ya sabéis que haciendo el truquito se desbloqueaban 5 personajes extras. Truquito que además, por la curiosidad, en el manual de este juego os viene... De hecho, lo voy a enseñar, coño. En el manual del juego os viene el truco para desbloquear 5 personajes, que dices tú, coño, ¿por qué no metes directamente en el juego? O sea, es que al juego le llamas Battle 22 porque son 22 personajes, pero tú mismo metes 5 juegos mediante un truco. Por cierto, vaya puto manual que trae este juego, Vaya putísimo manual que trae este juego, Ahí os viene cómo hacer todas las habilidades de cada uno de los personajes. El manual esto es arte puro, Es putísimo arte el manual. Y lo dicho, aquí está el truco para desbloquear a 5 personajes, a lo que sería el maestro Muten Roshi, Fuye Tortuga, a Goku pequeño, Dragon Ball Orígenes, a Mega Goku, que era Mega Goku es Goku en tercer nivel, Gogeta y Mr. Satan, ¿vale? Aquí lo vemos los personajes, los desbloqueables, y se hacían mediante esto en la pantalla de inicio, ¿vale? De hecho, ahí te lo explica, debes introducir esta combinación, oirás un tono, el cling, y eso es que habías desbloqueado los personajes. Y dices tú, coño, ¿por qué no lo metes directamente? En fin, no sé. Y aquí vemos, ¿vale? A Tortuga Genial, Jenny Startle, ¿vale? Maestro Muten Roshi, ahí tenemos a Goku, Mega Goku, que es Goku en tercer nivel, no sé por qué lo tradujeron así como Mega Goku. Ahí tenemos a Gogeta y ahí a Mr. Satan, Pero Satan era un personaje malísimo en el juego. De hecho, este juego es bastante regulero por eso, porque los sprites de los personajes estaban metidos en fondos pre-renderizados y era todo muy raro. De hecho, el Kamehameha no es un Kame como tal, sino que era como una bola de fuego que salía. En fin, era un juego rarete, pero yo lo recuerdo con mucho encanto, tío. Lo recuerdo con muchísimo encanto, el Battle 22, con mucho encanto. Pero luego vino este y este me reventó porque este lo vicié de una manera increíble, aunque ha envejecido fatal, que es Dragon Ball Final Bout. Este es con personajes de Dragon Ball GT. De hecho, creo que el juego nos llegó antes que GT y fue bastante spoiler y era bastante... Veías personajes que decías, ¿qué son estos personajes? ¿Qué es esto de Dragon Ball GT? Si esto no ha llegado aquí aún. Es que este juego creo recordar que salió antes que la serie, nos llegó antes que la serie. De hecho, esta portada, yo recuerdo cuando la vi de pequeño que dije, ¿por qué han metido una portada falsa? O sea, porque mientras a Goku con un traje azul, esto del traje azul, ¿qué coño es esto del traje azul? Y estos personajes aquí... ¿Qué son? No lo entendía muy bien. Luego, evidentemente, cuando llegó a la serie ya lo entiendes. Y esto, pues, recuerdo un verano. Este juego recuerdo un verano en mi pueblo, donde voy de vacaciones. Que nos juntamos, pues, ahí como 5 o 6... Los 5 del grupito de amigos de toda la vida del pueblo, que nos juntamos ahí 5 o 6. Recuerdo esto con un vicio... Pero un vicio que nos metimos a jugar a esto, impresionante, impresionante Dragon Ball Final Bout. Nos metíamos todas las tardes a hacer nuestros torneos y tal. Con el paso del tiempo, el juego va a 10 FPS. Va lentísimo el juego, lentísimo. Pero aún así es un juego con mucho encanto. Y Pan estaba rota en este juego, porque era el personaje más chiquitito y te agachabas y no parabas de disparar. Y estaba rotísimo. Y luego estaba, por ejemplo, Broly. Creo que era... No, Broly... El Ozaru, creo que salía, que era un bicho que no cabía ni en la pantalla. O sea, que no cabía ni en la pantalla. Y por último tenemos este Dragon Ball Z Legends, que esto, pues bueno, sobre el juego que salió, creo que en Sega Saturn salió también este juego. Y esto pues era también como un tag team. Íbamos 2 contra 2 o 3 contra 1, cosas así, ¿vale? Y bueno, pues era un poquito distinto, pero ya digo, este juego no llegó aquí a Europa, esto se quedó solo en Japón y no sé si llegó a salir en Estados Unidos. Pero es un juego curioso, un juego divertido y un juego, pues, entretenido. Yo creo que tengo la Play chipeada para jugar a juegos japoneses. Pues es un juego entretenido, este Dragon Ball Z Legends. Así que, pues nada, estos eran los de PlayStation 1.